buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a otro programa más, a otra sesión más de este curso, Apreciación Musical Alternativa, que estamos transmitiendo en vivo desde mi página de Facebook, Emilio Palacios Músico. Aquí vamos a estar platicando y dándole seguimiento a los temas que hemos escogido para todo este curso que va a durar un mes. Ya estamos terminando la semana 2. Entonces pues vamos a ir puntualmente al resumen de lo que vimos justamente el día de ayer. Entonces pues el día de ayer la temática ya fue prácticamente introducir y concretar algunos aspectos de lo que nosotros hemos considerado que es el expresionismo en la música, que también es producto de una reacción ante otra corriente que ya también analizamos previamente, que es el impresionismo. Entonces ya hemos establecido algunas características de el expresionismo. Además de ser una reacción al impresionismo en particular, pues tiene elementos importantes del orden pues ideológico, del orden filosófico, del orden del testimonio de vivencias directas de algunos de los compositores, pero sobre todo de la sociedad, que hablábamos de un periodo de 40 años aproximadamente, entre el 1900 y 1940, pues la humanidad se vio envuelta en muchos acontecimientos muy dramáticos, muy fuertes, como son pues las dos guerras mundiales, una revolución en Rusia, la guerra civil en España, una pandemia también que se origina en España, que alcanza pues también a otros países en su momento, la falta en ese momento de recursos científicos para resolver ese tipo de problemas, y claro que también aunado a primero a un contraste en cuanto a bonanza económica de parte principalmente de los Estados Unidos, y una posterior crisis económica, una famosa recesión que se da en el año 1929. Entonces todo esto pues requiere de más elementos y son motivos muy poderosos para reaccionar ante todo esto por parte de todas las bellas artes en particular, ¿no? Y si nos vamos a la música todavía más concretamente, pues evidentemente estos hechos que hemos ahorita sintetizado pues han movido a que la música vaya hacia otros horizontes muy diferentes a todo lo que hemos platicado. Pero particularmente el expresionismo es quizás el que pone el punto de partida de rompimiento total con esquemas relacionados con sistemas sonoros tradicionales, como es la armonía clásica, como es el escuchar por ejemplo una sinfonía de Beethoven o de Tchaikovsky, donde el lenguaje y la relación de los sonidos pues es todavía bajo un esquema de tensión-distensión, como hablamos técnicamente en música, es decir, de combinar armonías que genere justamente esa como incertidumbre, pero que inmediatamente resuelve de tal forma que tiene este tipo de efecto, ¿no? Y el oído humano se acostumbró mucho a esta forma de percibir la música. Y esto pues la vigencia fue de más de 200 años a final de cuentas. Entonces sí hay una influencia marcada, y yo creo que todavía marcada en la actualidad. Sin embargo, pues hubo quien planteara una nueva forma de organizar la música, y entonces bueno, en contraparte de lo que proponían los impresionistas, que era pues de lo existente añadir elementos de escalas, de acordes, de empezar como a liberar el concepto de la
el concepto de la música, ¿no? Entonces pues se va como diversificando, ampliando. Bien, voy a seguir hablando. Lo que pasa es que vamos a tener que empezar otra vez. Sí, vamos a empezar nuevamente porque parece que tenemos un problemita con la red. Entonces vamos a reiniciar aquí el video de Facebook. Nosotros también estamos haciendo un respaldo. Recuerden que de hecho nada se pierde porque automáticamente se sube a YouTube, pero bueno, vamos a reiniciar el video de Facebook para poder estar con ustedes. Y bueno, pues haciendo como el resumen, hablábamos de que el impresionismo pues plantea añadir ciertos patrones o ciertos modelos de escalas. Y bueno, ahora que regresamos en vivo a través de Facebook, les estaba comentando que haciendo el resumen, pues tenemos que, en contraparte de que el impresionismo empezó a aportar diferentes y nuevas alternativas de escalas, de acordes, de funciones, más bien liberar de la función tradicional a la armonía, el expresionismo lo que hace es que ya no reconoce ni siquiera la existencia de un patrón o de un modelo, aun cuando se tomen formas antiguas, pero sin embargo todavía para algunos compositores propios expresionistas, como en el caso de Paul Hindemith, inclusive la obra temprana de Arnold Schoenberg, todavía es una situación hasta cierto punto transitoria, o sea, no es así tampoco como un rompimiento tan radical. Sin embargo, sí reconocemos, en base a los ejemplos que se escucharon ayer, que sí ya hay una diferente propuesta y una diferente idea de ir hacia otro camino muy diferente en cuanto al concepto de la música. Bien, bueno, al parecer vamos a seguir teniendo algunos problemas para hacerlo en Facebook. Vamos a continuar con el programa y cuantas veces sea necesario reiniciamos el video, pero bueno, vamos a esperar un poco, pero vamos a continuar para que todo este material ustedes lo tengan en YouTube de manera completa. Bien, pues entonces básicamente este es como el resumen general, y de las características pues hablábamos principales. Por un lado, pues el rompimiento de toda situación armónica que recuerde sobre todo a la tonalidad, a todo esto que prevaleció durante más de 200 años. Segundo, por consiguiente un rompimiento también, o un desacuerdo, si ustedes lo quieren ver así, como de la propuesta impresionista de ser incluyentes en cuanto a no abandonar el sistema diatónico y el sistema armónico reconocible con la añadidura de otros sistemas. Pues esto también los expresionistas empiezan como a marcar un límite, y entonces ellos más bien lo que proponen es que a través de otro sistema escalístico, que es el dodecafonismo o el uso base de la escala cromática de 12 sonidos, pues empiezan como a generar su propuesta. Sin embargo, comentaba también que no fue del todo tan radical. Dentro de los propios compositores serialistas, que también se les conoce de esa manera, por componer por pequeños fragmentos, utilizando series de 12 sonidos pero en acomodo indiferente y generando tensiones o más bien relaciones nuevas en cuanto a los sonidos mismos entre sí, tanto de manera simultánea o de manera de melodía. Entonces esto es parte de algunas de las características, y pues y básicamente este es como el resumen. Y hablábamos de una justificación, de cierta manera, como proyecto de los expresionistas. Pues básicamente el argumento es que, en vista de todas las experiencias sociales y convulsiones que se dieron en la historia, que ya mencionamos, las guerras mundiales, la gripe española, la guerra civil española, la revolución rusa, etcétera. Entonces, pues viene una forma de escribir música, de hacer música, tratando de reflejar esa realidad, que por cierto, pues sí, es cruda si la vemos desde
punto de vista. Entonces pues ellos argumentaban que no tenía un objeto ya continuar escribiendo bajo una estética tradicional, romántica o clásica que se pareciera a cualquiera de estos periodos. O sea, ya no le encontraban un sentido escribir de esa manera en virtud de de todos los acontecimientos que pasan. Y entonces en las demás artes lo mismo pasa también esta circunstancia en términos generales. Entonces esto es lo que marca la diferencia y caracteriza al expresionismo en la música y la justificación. Entonces, algunos de los compositores que representan esta idea, pues es el Paul Hindemith, por una parte, Arnold Schoenberg son los principales, y de ahí, bueno, vienen otros que toman estos elementos, y ahorita vamos a platicar ya más en materia del siguiente tema de esta semana, que es el avant-garde, porque va prácticamente de la mano. Podríamos decir que el expresionismo y el avant-garde van casi pegados, casi de la mano. No hay como una nueva o una antítesis de, sino más bien es una extensión del expresionismo, pero ya con quizás ingredientes que sí ya denotan un mayor radicalismo, pero sobre todo una mayor diversidad de tener elementos para componer sin ningún compromiso ideológico o un compromiso filosófico como tal, ¿no? Quizás ese podría ser una de las diferencias de concepto del avant-garde, ¿no? Ahorita vamos a meternos ya en materia de este fenómeno avant-garde, pero antes me gustaría responder ya las preguntas que dejamos ayer para hoy. El video en YouTube se subió, bueno, terminó de cargarse ya completamente por la noche, entonces espero que hayan tenido tiempo de verlo, y si no, bueno, ya está disponible para que ustedes también de alguna manera corroboren toda la información que se está dando acá, la refuercen. Pueden ustedes verlos periódicamente porque además están de acceso público, entonces pueden verlos sin ningún problema. Simplemente es que se suscriban a mi canal y me localizan como Luis Emilio Palacios Quirós. Entonces hablábamos de las preguntas. Entonces primero la primera pregunta es: menciona al menos una característica que distingue al expresionismo. Bueno, yo escogí, porque aquí sí ustedes pueden escoger con sus palabras o alguna cosa, pero yo lo que escogí aquí fue la ruptura total de todo sistema diatónico en lo armónico y en lo melódico. ¿Por qué hablo de diatónico? Porque aquí estoy incluyendo el sistema tonal, las escalas famosas mayores, menores, y también estoy incluyendo los modos, la escala por tonos enteros que caracterizó mucho al impresionismo. O sea, también la propuesta impresionista la estoy incluyendo aquí. Por eso hablo de cualquier sistema diatónico, todo tipo de sistema de escala y armonía que se base en tonos y semitonos. Ya hablábamos de este concepto, de en qué consiste. Entonces, igual si tienen alguna duda, en los videos ya está explicado también qué es este concepto de lo diatónico. Segunda pregunta fue: ¿cómo se le denomina el sistema que usa la escala cromática o de 12 sonidos utilizada por los compositores expresionistas? Entonces hablábamos aquí que la manera de identificar a los expresionistas por el uso de esta escala es el sistema dodecafónico, o también llamado dodecafonismo. Recuerden que la expresión dodeca, que proviene del griego, significa 12, y fono, sonido. Entonces son 12 sonidos. Este es lo que propone. Tercera pregunta: ¿cuál es el sustento o principal justificación para la creación del expresionismo? Es algo de lo que hemos estado hablando, y de hecho con lo que se introdujo el resumen de ahora. Entonces, bueno, con palabras, repito, más o menos como ustedes lo puedan manifestar, bueno, yo escribí así: el desgaste del sistema tonal y en contra de la propuesta impresionista. Este es un aspecto. El otro: reflejo de una sociedad convulsionada por las dos guerras mundiales y otros hechos históricos que afectaron el desarrollo de los países en su conjunto. Entonces así resumimos toda la introducción
que hicimos y toda la exposición que hicimos justo el día de ayer. Entonces estas son las respuestas para la clase de hoy, para la clase de ayer, para responderlas el día de hoy. Y claro, un poco más tarde ya daremos las preguntas de la clase de hoy, que ya estamos en la clase 10. Ya hoy cumplimos 2 semanas de haber inaugurado el curso, y pues vamos a platicar ahora sí de el aspecto del avant-garde. ¿Qué significa avant-garde? Bueno, primero que nada quiero dar aquí un asunto importante de crédito. Encontré un artículo muy interesante porque lo resume muy bien, ¿no? Hay diversos artículos, hay diversas formas de acceder y para explicar estos fenómenos, y particularmente el avant-garde. Este artículo que encontré, que es de la revista Limas, número 110. Bueno, les damos el crédito y también a Osiris Domínguez, que fue quien escribió el artículo, y distribuido este artículo dentro de las librerías Gandhi. Entonces yo me voy a basar un poquito en este artículo porque se me hace como bastante ilustrativo, con palabras muy prácticas y que cualquier persona puede entender. Recuerden que el objetivo de este curso es dirigir este tipo de términos a cualquier persona, es decir, que no hay necesidad o una obligación de ser músicos o tener formación musical. Los que tienen formación musical evidentemente les ayudará mucho a reforzar cosas que a lo mejor ya sabían, pero hay otras que tal vez no lo sabían a profundidad, porque muchas veces también no hay el tiempo o no hay como los espacios diseñados todavía como para profundizar de forma pública este tipo de eventos. Entonces la idea pues es que todo mundo, todas las personas, si cualquier persona quiere meterse a mi canal de YouTube y revisar esto en algún momento, que entienda con palabras que se puedan digerir fácilmente. Entonces, bueno, pues ya le dimos ahorita el crédito a este artículo. Yo no lo voy a leer porque no se trata tampoco de leerlo así literal, pero sí nos vamos a apoyar un poquito en este artículo que encontré interesante, de fácil asimilación. Y claro, si ustedes quieren profundizar más, hay muchos más artículos también muy interesantes que les pueden apoyar para profundizar y entender a mayor cabalidad todo este fenómeno, que finalmente es un fenómeno actual, porque todavía pues podemos decir que esto es actual, pero en la actualidad ya hay otras variables, y para entender esas variables pues vamos precisamente a explicar qué es esto del avant-garde. Bueno, pues es una expresión francesa que se ocupa justamente en el siglo XX, y pues básicamente es asociado con el vanguardismo o el periodo de vanguardia. La expresión vanguardia pues se debe de entender como algo que está vigente, o algo que es de actualidad, pero sobre todo que sigue estando vigente, ¿no? A pesar de que los orígenes se dan ya en el siglo pasado, porque de hecho ya estamos en el año 2020, siglo XXI, ya estamos en la quinta parte del siglo. Entonces sí nos tenemos que referir ya al siglo pasado, al siglo XX. A pesar de esto, son conceptos, son situaciones que están vigentes. Eso es a lo que se refiere el término avant-garde, que también se le puede asociar con una especie de provocación, ¿no? Provocación, ¿en qué sentido? De captar la atención. Es como usar recursos, ya sea de imágenes, ya sea de palabras, de formar alguna palabra, o usar alguna expresión fuera de lo común lingüísticamente, ¿no? Algún modismo, algún regionalismo que de repente se inserte en algún escrito, poema o una canción inclusive, para llamar la atención. Entonces básicamente es como podemos definir el avant-garde. Entonces avant-garde significa vanguardia en términos literales, pero también podemos asociar al vanguardismo como una provocación
de llamar la atención, como un recurso de llamar la atención, ¿no? Al que escucha, al que lee, al que observa una pintura, porque recuerden que toda esta manifestación, todo este concepto va de la mano con todas las bellas artes. No es exclusivo de la música. Lo que ocurre es que nosotros vamos a hablar más de la música porque finalmente este es la materia que nos ocupa, ¿no? Profundizar en el ámbito musical, pero no pierdan de vista que estamos ante un fenómeno que es general en todas las bellas artes y que va de la mano del desarrollo del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, una de las cosas importantes a destacar es que la justificante ideológica o histórica refiere precisamente a algo que ya hemos comentado, que ya los expresionistas alzaron la mano. Aquí lo único que está sucediendo es que se vuelve más insistente, se vuelve casi más cotidiano, yo diría, ¿no? Si al principio fue novedoso, ahora son son justamente una suerte de actividad cotidiana el criticar todo lo que acontece en el ámbito político, en lo social, en lo económico. De hecho, podemos mencionar como un ejemplo de esto, después de la Segunda Guerra Mundial, de todo el desastre humanitario que se dio, pues hubo desastres económicos, sociales y evidentemente una nueva forma de replantearse pues toda la existencia misma del ser humano. Entonces, bueno, al margen también que hubo una reforma a la ley, se crearon tratados internacionales, se llevaron a juicio a todos los militares que quedaron del régimen nazi, como un hecho insólito de hacer un juicio a nivel mundial, ¿no? Se instauró una corte mundial y pues se generan organismos forzadamente, ¿no? Como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y todas las instituciones que de ella emanan. Por ejemplo, el ramo de la alimentación, que es la FAO, el ámbito de la protección a la infancia, que es la UNICEF, y claro, en la cultura y las artes también hay un apartado de la Organización de las Naciones Unidas que vela por los intereses y va calificando qué son, digamos, monumentos tangibles o intangibles o usos y costumbres que pueden ser patrimonio de la humanidad. Aquí empieza este concepto clasificatorio y la instancia es la UNESCO, la que se encarga por parte de Naciones Unidas de generar precisamente una regulación y un orden diferente derivado justamente de lo que acontece en la Segunda Guerra Mundial. Y una consecuencia que también no debemos de olvidar es la llegada de la nueva división del mapa político más allá del geográfico, que también hubo repercusiones en el mapa geográfico. Un ejemplo de esto último es la creación del Estado de Israel en 1947, pero también pues la cuestión del mapa político. ¿Por qué? Porque resulta que Alemania, siendo una nación poderosa y unificada, al ser el perdedor de la guerra y en base a la experiencia de la anterior Guerra Mundial, entonces llega una división del país en dos, un lado oriental y un lado occidental. Entonces se hizo como a la vieja usanza de los ganadores y perdedores, pues que los ganadores se reparten, voy a decir un término que se usa más bien en literatura de ladrones, el botín, ¿no? Entonces los Estados Unidos administran o se adjudican la parte occidental de Alemania y Rusia la oriental. Entonces existen muchos países divididos. Entonces es uno de los cambios importantes. El mapa geográfico y político cambia. Tenemos el caso de las Coreas, que hasta la fecha hay una Corea del Norte y una Corea del Sur.
E inclusive en un periodo breve también se intentó hacer con Vietnam del norte y del sur. En algún momento existió eso, que de ahí deriva otro conflicto que ya también es marcado ya en la historia como un hecho muy importante, ¿no? Pero de eso, bueno, esa profundidad la dejaremos para otra ocasión. Pero quería poner más como ejemplo algunas de las situaciones que históricamente se generaron justo después de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho le podemos llamar el periodo de posguerra, y algunos, pues sobre todo comunicólogos e historiadores, han marcado este periodo también como el periodo de la Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Porque se genera una especie de polaridad entre, sobre todo, entre dos sistemas económicos, que a la larga son económicos, pero sustentados en su origen por un sistema ideológico, que nos referimos al capitalismo y al comunismo o al socialismo, porque bueno, ya el aspecto comunismo para algunos es un tanto incómodo hablar del término, pero bueno, se sustituyó por socialismo para hacerlo un poco más suave, de acuerdo a lo que se sabe. Pero lo importante es que hay dos bloques. Uno que representa los intereses de generar una economía de mercado, y otro que busca generar intereses a través de una economía centralizada por el Estado, y que haya, pues, en teoría, una repartición más justa de todos los bienes y de toda la riqueza que se tendría que generar en favor de la sociedad. El capitalismo, pues, aboga más por la productividad y por eventualmente favorecer o privilegiar a todos aquellos que tienen iniciativa de generar un negocio y estimular que esas personas puedan tener ganancias, lo que conlleva a otro tipo de problemas, ¿no? Que evidentemente vuelve a haber dominadores y dominados. Pero la situación es que en el socialismo también, entonces se empieza a generar una batalla bastante larga, por cierto, en donde ya no se sabe a ciencia cierta si hay principios ideológicos o meramente son intereses económicos. Entonces todo esto caracteriza el fenómeno de la Guerra Fría, ese conflicto político, diplomático, de tensión, de discursos, más que nada de muchos discursos y pocas acciones en concreto, salvo intervenciones militares, que esto también es importante señalar que sí, posterior a la Segunda Guerra Mundial siguió habiendo intervenciones militares, principalmente de los Estados Unidos hacia varios países, en el caso de Vietnam en su momento, en el caso de América Latina, de algunos países de América Latina también, cómo va afectando ciertos cambios de regímenes políticos en varios países. Recordamos, por ejemplo, lo acontecido en Chile, lo acontecido en Cuba también, porque del lado soviético también hubo una influencia, o sea, no fue exclusivo de los Estados Unidos, también los soviéticos empezaron a mover sus piezas y a defender también sus intereses. Entonces, pues el caso cubano es un ejemplo, así como otros países que tuvieron como más al alcance los soviéticos, pues también hubo como esas intervenciones militares, pero fuera de eso hubo mucha rispidez diplomática y en discursos. Entonces, durante mucho tiempo estuvo este fenómeno, hasta que pues ya llega digamos, una flexibilidad, sobre todo del sistema socialista, que es al final de cuentas el que cede en todo este juego que duró muchos años. O sea, esta tensión como que se empezó a liberar a partir de que la Unión Soviética, en su momento con Mikhail Gorbachev como presidente, deciden ya, digamos, abandonar y flexibilizar toda esta cuestión ideológica y dar paso a otro tipo de propuesta que va más hacia la economía de mercado. Entonces, de alguna manera, como que la balanza se inclinó más hacia el sistema capitalista, hablándolo como cuestión económica, y entonces empieza después una consecuencia, que todas las repúblicas que estaban unidas en la antigua Unión Soviética pues deciden separarse.
la mayoría se separó, entonces el mapa vuelve a cambiar, el mapa geográfico, perdón, vuelve a cambiar. Y este cambio se da realmente en la década de los 90, o sea, estamos hablando que eso es todavía más reciente. Entonces, así es como ocurre todo esto, por una parte, ¿no? Y otro tipo de situaciones que hay que tomar en cuenta, que durante la posguerra pues hay una aceleración provocada precisamente por investigar más cuestiones de enfermedades, de controlar diversos tipos de enfermedades, porque se presume, todavía no está 100% como comprobado, pero se presume que a finales de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a experimentar con virus, bacterias, microorganismos en laboratorio para generar lo que se conoce como armas químicas. Entonces, esto también ha sido un tema muy polémico porque los Estados Unidos principalmente han utilizado este argumento para justificar algunas de sus intervenciones militares. El caso de la intervención hacia Irak. Pero bueno, hasta la fecha no se ha comprobado la existencia de esto, aunque llama la atención que hoy en día, el día de hoy, en este año 2020, pues la llegada de este virus, SARS-CoV-2, que oficialmente así se le conoce, pudiese ser producto de un trabajo de laboratorio. Todavía está en discusión el origen de esto desde el plano político y desde el plano, en este caso periodístico, que son ahora los que se encargan de hacer estas investigaciones, ¿no? En el ámbito científico, lo que se tiene hasta el momento de entrada es que también los microorganismos sufren mutaciones. Hay cambios, se adaptan a diferentes circunstancias, y eso tampoco es nuevo. Digo, sí, a lo largo de la historia pues siempre ha habido pandemias, siempre ha habido exterminio de la humanidad por enfermedades, ¿no? Desde la famosa peste, que se hablaba desde los tiempos bíblicos, plagas y ese tipo de situaciones ya no, o sea, ya se mencionan desde hace muchos años, ¿no? Lo mismo, pues más adelante, lo que fue el cólera, ¿no? Provocado por una cuestión sanitaria más que nada, y así, ¿no? Se van generando cosas. Inclusive ahora se sabe que la famosa gripe española, que se dio en el año 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, por cierto, pues no es más que el virus de influenza H1N1, que ustedes lo conocen más porque en el 2009 hubo un brote, y pues se tenía ya más conocimiento sobre tratamiento, y por eso es que relativamente rápido fue controlado. Sin embargo, también hay una teoría que este mismo virus, junto con otro tipo de virus similares, se hayan transmutado y provocado el actual en el que estamos viviendo. Entonces, todo esto son quehaceres de la ciencia finalmente. Entonces, lo que yo quería llegar a todo esto es que como una característica de la vanguardia, del periodo de vanguardia en el que estamos hablando, pues el aporte de la ciencia, el desarrollo de la ciencia es más acelerado, por necesidad, básicamente, ¿no? Por la necesidad de encontrar vacunas, por la necesidad de encontrar respuestas a muchos fenómenos, como también terremotos, como también el famoso cambio climático, como esto del adelgazamiento de la capa de ozono, como lo es, por ejemplo, el descongelamiento de los polos, sobre todo del polo sur, etcétera. Entonces, todo esto ya va de la mano de actividad científica, que entonces hay una aceleración del desarrollo de la actividad científica como nunca se había visto en otros momentos históricos. Esto sí es importante, digo, señalar todos estos antecedentes. Y por supuesto que otro antecedente importante es que, y esto es lo que caracteriza al vanguardismo, que en sí hablar de vanguardia, hablar de avant-garde, que es lo mismo, ya no necesariamente responde a una reacción ideológica o a una reacción de una propuesta para hacer una contrapropuesta. Ya no necesariamente hay esa situación. Entonces quiere decir que los impresionistas y los expresionistas sí fueron los últimos que hicieron como bloques
bloques para defender una causa. Pero una vez que culmina la Segunda Guerra Mundial, principalmente, empieza como ya a hacer esto un factor de segundo plano, ya no hay esa necesidad de estar identificados. Ahora, algo que también llama la atención es que no todos los compositores se alinearon al impresionismo y no todos los compositores se alinearon al expresionismo. ¿Qué pasa entonces con aquellos que no se alinearon? Bueno, una de las respuestas de esto es que empiezan a generar también extensiones y cruces. Yo llamaba a este fenómeno cruces de conceptos. Y justamente de esto es interesante hablar de estos cruces, porque justamente estos cruces estéticos, estos cruces musicales, traduciéndolo ya entrando en materia de la música, justamente van a justificar el vanguardismo. Le van a dar la razón a todos aquellos que dicen, bueno, yo creo que ya llegamos a un punto en que no importa qué tipo de estilo, corriente, forma de composición use, mientras sea mi versión, mientras sea mi personalidad, mientras sea algo que yo quiera decir, yo tengo derecho a usar cualquier sistema existente o no, ya sea que yo le quiera meter más ruidos a ciertas cosas o que quiera yo grabar a las ranas o meterme en un estadio de fútbol y grabar todo el entorno del ambiente de un partido de fútbol y hacer una obra musical con eso. O sea, tengo derecho a usar cualquier recurso. Esto es quizás la esencia del vanguardismo, o que también se le conoce como avant-garde en la música. Si recuerden que yo estoy hablando exclusivamente de la música. Entonces, a esto es importante tenerlo presente, porque aquí es a donde vamos a ir transitando y en el tiempo vamos a platicar sobre algunas pequeñas líneas que propusieron compositores o hacia dónde se fueron, ¿no? Entonces, tenemos entonces un postulado expresionista, un postulado impresionista, y tenemos compositores que no se alinearon a ninguno de los dos en particular, sino que cruzaron o tomaron elementos, pasajes impresionistas, pasajes expresionistas, e inclusive voltearon a ver sistemas preestablecidos en cuanto a estructuras, ¿no? Voltearon a ver, por ejemplo, qué pasó con ciertos pasajes de la música de Mozart, qué hubo con ciertos pasajes de Tchaikovsky, qué hubo con cosas de Wagner, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, algunos compositores extraen cierto tipo de recursos estilísticos, armónicos, estéticos, melódicos, lo que ustedes gusten, y lo transforman, lo adaptan a diferentes cosas. Por otro lado, también empiezan a ver, ok, ¿qué más recursos puedo tener? Pues está el dodecafonismo de los expresionistas, está la escala por tonos enteros de los impresionistas, y por qué no de repente hacer una escala modal partida en tres y de repente tomar un fragmento de un modo y luego le pongo otro y luego le pongo otro y hago mi propia escala particular, ¿no? Eso también pasó. O también, por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué no grabamos, ahora que ya para entonces también ya había un adelanto tecnológico muy importante, que se le usó primero que nada del carrete? Ustedes, no sé si ustedes en algún momento dado han podido ver películas o les han platicado de cómo se hacían las películas de cine, cómo se rodaban en los cines. Bueno, pues tenían todo lo que se llama el carrete, que es más que nada una cinta que se interpone a un aparato que es el cinematógrafo, que entonces empieza a generar como una especie de poleas, y entonces es como al darle vueltas y con una luz empiezan a proyectar la imagen. Pues ese principio también se adoptó al sonido. Entonces aparece lo que se le conoce como cinta magnetofónica, que es el antecedente primero del audiocassette. El audiocassette es lo mismo, pero en una versión compacta. De hecho, los primeros audiocassettes
que estuvieron en el mercado decían compact cassette y se referían a que era la versión mini, la versión pequeña, del tamaño de este rectángulo que estoy dibujando, de la justamente anterior cinta magnetofónica, que era el mismo principio del cinematógrafo, nada más que sin imagen, solo audio. Era igualmente dos carretes que se interponían, uno para rodar la cinta y otro para recibirla, rebobinar la cinta presentada en grabación. Esa era la manera en cómo se grababa también, ¿no? Aparte del fonógrafo, de los estudios tradicionales de grabación para sacar los famosos discos LP, que esto provoca varios fenómenos también importantes. Por un lado, la creación de una nueva industria llamada industria discográfica o disquera, y por otro lado, la posibilidad de hacer grabaciones de proyectos personales o de proyectos privados sin necesariamente con fines mercantiles o con fines comerciales, sino más bien con fines de testimoniar un hecho y tener un documento probatorio. Entonces esto también se genera como parte de la aportación de los tiempos contemporáneos, pero con algún precedente justo en el siglo XX, todo esto. No, por eso hablaba yo que el siglo XX fue un siglo de demasiadas convulsiones, cambios y muy dinámico, porque en 100 años se hizo las cosas a la velocidad equivalente a prácticamente 10 siglos, ¿no? Entonces es una serie de información, cambios y cambios recurrentes que todavía no para. De hecho, todavía sigue esa inercia, quizás un poco más desacelerada en ciertos aspectos, sobre todo en lo creativo, en lo artístico, en lo científico, en lo comercial, en lo económico, sí, como que todavía sigue esta máquina, pero en el plano artístico a lo mejor sí hay una suerte de desaceleración. Pero lo importante es que para entonces ya para estas instancias de la posguerra, los años 60, 70, 80, etcétera, ya empieza a haber como más abanico de opciones para los creadores. Ya regresando al punto del arte y a la música en particular, encontramos que ya de la segunda mitad del siglo XX en adelante hay un mosaico cada vez mayor de oportunidades, de opciones para escoger, ¿no? Una posición hasta cierto punto envidiable, porque Debussy no tuvo muchas opciones en su momento. O sea, o para él era o seguir la tradición que le dejó la antigua escuela francesa del Conservatorio de París y siguiendo estudiando a Tchaikovsky o haciendo las cosas igual, o de plano abandonar esa idea y proponer una cosa nueva. Entonces no tuvo mucha opción. Si nos vamos más atrás, al periodo barroco, pues la misma situación. O sea, no había otra manera. Además no había como forma de enterarse de cambios tan rápidamente, ¿no? Porque todo era más lento, ¿no? Las comunicaciones eran más lentas, los transportes, pues toda la vida era a otro ritmo. Entonces, en el siglo XX, algo característico es que la velocidad de enterarse de las cosas cada vez es más rápido, con antecedentes, todavía algunos antecedentes del siglo anterior, del XIX, por ejemplo. El invento del telégrafo fue algo importantísimo. Los primeros experimentos de la naciente radio, que también se dan a finales del XIX, de la fotografía, que también se da a finales del XIX, ¿no? Empieza como a quererse gestar cambios, que esos cambios en el siglo XX ya los tenemos plenos. Y repito, pues hay una aceleración en cuanto a la evolución científica, tecnológica y también artística. Entonces, para un compositor, para un creador de ahora, pues tiene de verdad, como decimos coloquialmente, la mesa servida. Ya tiene todo, o sea, ya tiene formas antiguas, ya tiene barroco, ya tiene antecedentes del clasicismo, ya tiene información sobre lo romántico, ya tiene información sobre el sistema dodecafónico, ya hay tratados, libros impresos y ahora los famosos ebooks, el sustituto del libro físico de papel.
donde hay muchísima información. Entonces, por eso digo que prácticamente el creador de ahora ya tiene la mesa servida. Ya nada más es ahora sí como si estuviéramos en un buffet, pues sírvase, escoja y sírvase, escoja si se quiere comer este ingrediente, este platillo o esto, pues usted agarre y escoja, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Los creadores actuales tienen esa habilidad, ese poder de escoger qué quieren insertar a su creación. Por eso hay tantas propuestas, por eso hay demasiada fórmula de música, ¿no? Ahora, no toda es conocida, o no toda es aceptada, o no toda es del gusto de la gente. Esto también es una realidad que no debemos perder de vista. Por esa razón es que hay ciertas manifestaciones musicales que tienen más conocimiento, más difusión que otras. O sea, sí se ha generado una desigualdad, vamos a decir este término, en cuanto a información y aceptación, sobre todo, de la existencia de estas manifestaciones de música. Esto sí es una realidad, y es una realidad que todavía se sigue discutiendo y se sigue analizando por qué ocurre que cierta música no tiene público, o es un público demasiado selecto, muy reducido, y en consiguiente situación pues no hay una difusión equitativa que otro tipo de música que sí lo tiene, definitivamente, ¿no? Que todos los días en cualquier medio, llámese radio, televisión, plataformas digitales ahora, redes sociales, tenemos un constante bombardeo de información de cierta música que va marcando como la tendencia a asimilar, a consumir más esa música que otra. Esto sí es lo que ha estado sucediendo de un tiempo para acá. Principalmente yo pienso que desde los 60s para acá, como que se ha acelerado, se ha acrecentado esta tendencia, y claro que se va marcando una suerte de desigualdad en cuanto a las preferencias, en cuanto a la información y a los foros para dar a conocer otro tipo de música que justamente no cuenta con ese nivel de aceptación, con ese nivel de penetración en medios masivos de comunicación. Esto sí es un fenómeno también muy importante a tomar en cuenta, porque todo esto que acabo de decir va a explicar con mayor claridad por qué existen entonces cierto tipo de música que para algunos es sinónimo de ruido, para algunos es sinónimo de algo que no me dice nada, que no me llena nada, que además me puede hasta generar una sensación de angustia, de estrés, ¿no? Recuerden que la música, una de las funciones es extraer emociones, también reacciones al organismo. Por eso yo hablaba en mis primeras clases del impacto orgánico de un sonido y de un ruido, ¿no? Regresando a los primeros temas que hablamos, bueno, pues aquí se va a ver de manifiesto ya este recurso utilizado quizás de un modo intencional, quizás de un modo experimental, para ver la reacción justamente. Entonces esto es lo que tenemos ahora como característica del avant-garde particular. Entonces en un momento más haremos como un resumen de todo lo que estamos hablando. Y bueno, pues aquí pues hablar de compositores es una lista muy extendida. Yo solamente voy a mencionar algunos compositores para ejemplificar, sobre todo de estos no alineados, estos que yo les hablo, compositores no alineados, o sea que ni fueron 100% puramente impresionistas o puramente expresionistas, ¿no? Sino que más bien otros que se quedaron ahí como neutrales, como que esperando la expectativa y decir, bueno, ahora yo escojo aquí, yo escojo acá, ahora voy a hacer esta idea acá, ahora yo voy a experimentar con máquinas, ahora voy a experimentar con ruidos y voy a mezclar esto con lo otro y así, ¿no? Quizás de los últimos reconocidos expresionistas, o sea que sí siguieron una escuela ideológica,
fue Anton Webern, nacido en 1883 y muerto en 1945, que todavía como sigue la escuela de Schoenberg, de Hindemith, del dodecafonismo. Sin embargo, a partir de este punto ya empieza a haber diferentes compositores que algunos de ellos se han dedicado también a promover los proyectos de este tipo de música. O sea, algunos han adoptado el rol de compositores, de creadores, pero también de intérpretes. Es el caso del director de orquesta francés Pierre Boulez, que por un lado compone música para él, y por otro tenemos también otra faceta de difundir, de promover y de interpretar grabando discos de otros compositores semejantes a esta línea. Esto es bien importante. Aparte que Pierre Boulez tiene su propia carrera de director de orquesta. Entonces tiene como que el doble rol, el de creador y el de intérprete, para resumirlo. Otro compositor que también fue creador y también intérprete de su música, y quizás este sí fue de los no alineados, porque de repente hay pasajes que nos denotan sistemas modales, o pasajes de folclore, o de formar un estilo de música popular a una manera muy particular, a una visión más original de verlo, pero que sí se metió en una etapa con una aportación del rompimiento y de la flexión del ritmo, es Igor Stravinsky. Hay que hablar, si queremos abordar ya a un tipo de compositor no alineado, pues tenemos que hablar de Igor Stravinsky. Otro compositor importante que quizás se fueron más hacia la experimentación sonora por el efecto, pues aquí ya tenemos una lista un poco más larga. Tenemos el caso de John Cage, tenemos el caso de Edgar Varèse, tenemos el caso también de Giorgi Ligeti y muchos más. O sea, podemos hacer una lista muy larga, ¿no? Por otro lado tenemos a los compositores igualmente, yo digo no alineados porque tuvieron diferentes etapas, una muy marcada hacia los esquemas modales, hablando de escalas, pero también crear otro tipo de escalas que también se les conocen como artificiales, o sea, tomar de repente un modo de una cosa o prestado de un sistema diferente, llámese oriental, exótico, lo que sea, de otro, y luego tomar el sistema mayor y mezclarlos, ¿no? Indistintamente, a veces usar un recurso, a veces usar otro recurso, a veces más disonante, a veces sin ningún compromiso de una armonía central ni nada de esto. Y uno de estos compositores es Béla Bartók. También hay que considerar el aporte de Béla Bartók al respecto, ¿no? Y pues todos estos autores pues han empezado como a influir en otros más. Como les digo, la lista es muy larga, ¿no? Pero si en algo podemos hablar de etapas de algunos compositores de los que mencioné, como el caso de Stravinsky, el caso de Béla Bartók, y ya más adelante hablaremos de otros compositores que estudiaron a esta generación y que hicieron también lo propio en un momento dado. Esto también lo vamos a hablar más adelante, quizás en otra sesión donde ya hagamos cosas más específicas. Sobre todo me estoy reservando a lo que acontece en América, en los compositores del continente americano en su conjunto. Pero quizás algo que distingue un poco a Bartók, a Stravinsky, al mismo Schoenberg también en su momento, a compositores de estos que adoptaron un poco de todos los sistemas, como el caso de Pierre Boulez, de André Jolivet, de Francis Poulenc, otro tipo de compositores, es lo que también se le reconoce como atonalismo o atonalidad. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando le ponemos el prefijo a algo es sin, ¿no? Entonces, atonal es sin tonalidad, o atonalidad más bien sería sin tonalidad, ¿no? O sea, que no exista de plano eso. Entonces, de repente,
ya algunos compositores como que empezaron a explorar eso de la atonalidad, decir, bueno, pues qué pasa si entonces ahora en lugar de hacer una relación, de llevar una escala del quinto grado al primer grado, hablando de una escala básica del sistema mayor, ¿por qué no ahora pues lo llevo a donde yo quiera, ¿no? Y además le superpongo a ese acorde, le pongo otro arriba, otro abajo, y hago una paleta más grande. Y ahora qué pasa si de repente mezclo eso con otra cosa para generar más tensión o menos tensión. Y además qué pasa si aparte de todo eso le meto ruidos externos, efectos y todo eso. Entonces, pues ahí está la situación de la de la flexibilidad y del abanico de opciones que se van creando muchos compositores realmente. Una de las obras que se comenta muchísimo como algo representativo del avant-garde y del vanguardismo es una obra de John Cage, compositor norteamericano, que en el año 1952 escribió una obra llamada 4:33, 4 minutos 33 segundos, hablando cronométricamente. Y dice, es una partitura de 3 movimientos con una única palabra. La palabra es tacet, tacet. ¿Qué significa esta palabra tacet? No tocar. O no tienes nada que hacer, no tienes que tocar, ¿no? Este término ya en el terreno sinfónico desde el siglo XIX particularmente, pero en algunas ediciones de partituras, sobre todo de repertorio sinfónico, aparece esta expresión para indicar, bueno, en esta sección el instrumento determinado no tiene que tocar, no, está libre, ¿no? Por decir así. Pero aquí John Cage lo utiliza como una parte que al intérprete se le dice que no debe de tocar, y de hecho la obra dura 4 minutos 33 segundos, pero de silencio, de no emitir ningún sonido, ningún ruido de nada, ni siquiera el efecto de un pie arrastrado, absolutamente nada. Entonces, suele ser como todavía un tema de discusión, porque llegó como que a ese extremo, llevó al extremo el concepto de, ok, pues hay tantas sonoridades, hay tantas opciones, pues yo puedo escribir una obra en la cual no haya ningún ruido, no haya nada. ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué justificación? Una de las cualidades de la música, y eso recordarán en algunas de mis clases que di en sesiones pasadas, referíamos a que la música requiere siempre de un contraste, requiere del sonido, pero también requiere del silencio. Tan es así que hay símbolos en la música que nos dicen esto es un sonido que debe durar tanto tiempo, pero también existe el equivalente en el silencio. Entonces, también inclusive una vieja definición de música que yo alguna vez vi y estudié y lo vi sobre todo cuando yo estudiaba en la escuela, nos decían, música es el arte y la ciencia del sonido con el tiempo. O también decían que música era el arte de combinar el sonido con el silencio. Entonces, bajo esta premisa, John Cage se le ocurre escribir esta obra en donde por 4 minutos 33 segundos no tiene que haber ningún sonido, ningún ruido, ¿no? Pero plasmado en una partitura con toda la formalidad de lo que sería una música, ¿no? Entonces, bueno, hay cierto tipo de eventos y situaciones que de repente se dan en este marco de ya realmente no casarse o no buscar una expresión estética, sino ya nada más una experimentación sonora, una vivencia, ¿no? Que se comparte, que se hace público, que se plasma en una partitura para que cualquier músico que quiera acceder a ello, pues lo hace, ¿no? O sea, esa es la parte, ¿no? Ahora, hablando de los atonales, de la música que supuestamente es atonal, bueno, ya en sí mismo, la música de Arnold Schoenberg, ya la serial, más allá de esas reglas que él mismo impuso, sí tenemos como un ordenamiento o una lógica que más bien es no caigas
en sistemas que se parezcan a lo tradicional. Esa sería la única regla. Y de ahí no hay reglas, ¿no? Schoenberg como que establece algunas bases, pero ya otros compositores de repente lo adoptan o no. En el caso de Stravinsky y de Bartók particularmente, son pasajes, no es todo el tiempo que usan ese recurso de abandonar una gravedad, una gravitación sonora. Regresan. Pero hay quienes sí de plano dicen, bueno, pues vamos a experimentar, ¿no? Vamos a experimentar y vamos a hacer como que esta idea, ¿no? Compositores como el griego Yannis Xenakis fue quizás uno de estos autores que ya empezaba a combinar cuestiones tecnológicas con instrumentos acústicos, entre otros, solo por mencionar algunos, ¿no? También hablaba de Giorgi Ligeti y como un ejemplo de esta situación. Inclusive también algunos compositores básicamente de estos últimos que mencioné, de esta generación, también ya existe una propuesta, una diferencia en cuanto a la generación de partituras. O sea, todavía hasta Bartók, Stravinsky, Bartók, inclusive todavía algunas obras de Pierre Boulez, y de compositores que nacieron principalmente en el siglo XIX y cruzaron el XX, y que su consolidación como compositores fue entre la década de los 30 y los 60. Todavía la escritura, hablando en cuestiones de otra característica que podemos asociar, es todavía la escritura tradicional que ustedes pueden ver en cualquier partitura, con pentagrama, con claves, las notas bien estructuradas, colocadas, ¿no? Todos estos grafismos propios de la música que todavía se siguen usando. Bueno, hubo un momento en que autores como John Cage, como Xenakis, como Ligeti, etcétera, que además de la experimentación sonora y de poder incluir cualquier situación que les llame la atención, también afecta a la escritura. Entonces hay un fenómeno que algunos le llaman simbolista, en el cual cada compositor establece su propia simbología, tiene hasta esa libertad tiene, ¿no? De escoger ya no nada más por el sistema tradicional de pentagrama, claves y notas, escribir la música, sino además, si de repente yo quiero hacer una música basada nada más en cuestiones del cronómetro o de un efecto, pues encontraron que ya no necesariamente tenían que usar un pentagrama. A veces ya hasta les estorbaba, entonces empezaron a inventar diferentes formas de gráficas, de grafismos, con figuras geométricas, con líneas simplemente, con de repente escribir un pequeño fragmento de un pentagrama y de repente ya no está el pentagrama, o sea, ya es como una hoja en blanco donde nada más se le insertan indicaciones, e inclusive a esas indicaciones es válido ponerles números de minutos y segundos, cuánto debe durar este efecto en cronómetro. O sea, también se libera el concepto tradicional de la rítmica métrica por lo que nosotros llamamos compases. Se empieza a liberar porque entonces ya también se rige bajo el esquema cronometrado, el reloj puro, el tiempo sí, pero bajo un esquema de cronómetro. Entonces todo eso, muchos de estos compositores se acogen a esta forma también de la flexibilidad de la escritura para darle como al intérprete, en teoría, mayores herramientas o más libertades de que ahora escoge acá o nada más organizar dinámica. Digamos, el compositor se vuelve como un organizador de dinámicas. Bueno, ahora yo quiero que en tal segundo tú hagas este efecto, este ruido, mientras el otro toca una nota así, que puede ser de acá, de un registro grave, un registro medio. Ahora, ¿sabes qué? Necesito que toques, hablando de los violines, toques del puente hacia abajo, la parte de la cuerda que queda en corto después del puente y de la cordatura larga. Bueno, ahora toca ahí, ahora necesito que golpees la caja, ¿no? O al flautista, como se los puse ayer, ahora sabes que mueve la embocadura, ahora hace un efecto acá, canta al mismo tiempo que soplas,
¿no? Muchas cosas así. Entonces, ya son meramente, en un momento dado llega a una experimentación sonora. Lo que sí quiero mencionar como algo importante, que es hasta cierto punto paralelo a las propuestas que acabo de mencionar, de ir liberando compromisos armónicos, melódicos, ya la estética queda prácticamente olvidada, sino que es más bien la experimentación del efecto sonoro. Bueno, algo que sí debo mencionar como punto y aparte es la posibilidad de dividir al sonido en porciones más pequeñas de lo que auditivamente estamos acostumbrados. La tesis o la justificación es que en culturas lejanas a nuestro sistema occidental, en países como en China, Japón, la India, la antigua Persia, que ahora son varios países árabes, usaban desde la antigüedad este sistema como un medio y un código de expresión tanto musical como general de comunicación general. Entonces, pues se alude a este fenómeno en el cual la entonación, y aquí sí voy a diferenciar del bel canto, porque el bel canto es una técnica de impostación y desarrollo vocal para interpretar ópera particularmente. Bueno, la entonación, que es una emisión igualmente por cuerda vocal, va más sustentada en el idioma, en la retórica y en el uso, sí, de cambios de altura sonora para dar énfasis o expresividad o significado lingüístico a una expresión, ¿no? De hecho, si ustedes han tenido oportunidad de escuchar y de ver el espectáculo de la ópera de Pekín, se van a dar cuenta que los diálogos, los parlamentos, más allá del idioma, la entonación, por eso se llama ópera, porque sí es una puesta escénica donde hay pasajes que sí no son recitados o no son parlados 100%, sino que sí hay una entonación en este caso. Llama la atención justamente que utilizan un sistema que se le conoce como sistema microtonal o microsonoro, ¿no? Algunos le llaman microtonal. Bueno, ahí sí podríamos ustedes discutir si es correcto o no el término, pero es como se reconoce el microtonalismo, es decir, dividir al sonido todavía en porción más pequeña que el tono o el semitono. Eso es en esencia el concepto, ¿no? Y entonces lo que pasa es que para adaptarlo a nuestro sistema occidental, el compositor mexicano Julián Carrillo se dedicó a investigar todas estas culturas, la existencia de las diferentes entonaciones por altura generadas por la voz principalmente, y luego él trasladó esto a los instrumentos convencionales, pero no conforme con ello, Julián Carrillo crea sus propios instrumentos. De hecho, se tiene el dato que su casa en México tiene un museo, se convirtió en un museo en el cual se exponen sus instrumentos. Entonces llama la atención principalmente un piano preparado, es decir, un piano construido ex profeso, en el cual tiene alrededor de 400 teclas. Un piano convencional tiene 88. El piano que conocemos de concierto, el que o de estudio, el teclado completo es de 88 teclas. Entonces Julián Carrillo llegó a diseñar uno de 400 teclas. ¿Eso qué significa? Que necesariamente tuvo que afinar con una precisión auditiva impresionante cada cuerda de la tecla o cada tecla de este teclado que nos fuera a llevar a esa gama sonora producto de la división en micro del sonido que tradicionalmente escuchamos. Entonces,
A este fenómeno Julián Carrillo lo denominó la teoría del sonido 13, así es como se conoce. La teoría del sonido 13, que es un primer intento por hacer del estudio del microtonalismo como algo ya más estructurado, publicado y que tenga un sustento académico, ¿no? ¿En qué consiste la teoría del sonido 13? Pues precisamente en dividir hasta en 16ª parte de tono a la conformación de la escala que mencionaba dodecafónica o de 12 sonidos diferentes. Entonces, esto lo tenemos muy marcado en la mayoría de las obras de Julián Carrillo. No obstante, los inicios compositivos de Julián Carrillo empezaron como casi todos, o sea, escribiendo bajo esquemas anteriores, bajo esquemas tradicionales. Eso también lo tiene Julián Carrillo, inclusive también tiene tratados de música pero convencionales, o sea, es lo que les decía justo ayer, que no por el hecho de haber revolucionado o aportado algo distinto se hayan como que olvidado del conocimiento anterior, ¿no? Ya hablábamos del ejemplo del mismo Schoenberg, del mismo Hindemith, que empezaron estudiando pues a lo creado, a lo que ya venía, ¿no? Justamente estudiarlo para conocerlo y conocerlo para formular entonces la propuesta distinta. Ese es como el camino de este proceso. Y esto se conoce, y por eso nosotros llamamos a este fenómeno música académica. Por eso le llamamos a la música de concierto música académica, porque ya se estudia a nivel especialidad todo esto. Entonces, bueno, regresando al tema, entonces el mérito que tiene Julián Carrillo con el desarrollo de la teoría del sonido 13, pues es que obliga a fabricar instrumentos ex profeso, ¿no? Entonces, este es un aporte súper importante para la creatividad actual. Hay creadores quien definitivamente tienen como preferencia usar un sistema o usar otro, mezclarlos. En otra composición a lo mejor mezclan otros diferentes. Hay otros que sí como que buscan un sello, decir, bueno, yo me voy a inclinar más hacia, no sé, el acomodo de los sonidos interpuestos y generar disonancias y tensiones. O yo voy a trabajar por dinámicas, más que nada por manejo de volúmenes, independientemente de lo que ocupe, ¿no? O de repente otro compositor dice, no, pues yo prefiero, pues de repente sí usar un pasaje como que distorsionando la afinación para crear la microtonalidad. O yo prefiero, ¿no? Y entonces empieza un mosaico muy grande, ¿no? Entonces, lo que sí podemos distinguir aquí es que hay compositores que eligen materiales para componer, que los escogen y los insertan, o hay quienes se inclinan más hacia una preferencia hacia uno en particular o hacia dos en particular, o hay quien de plano rompe con todo y dice, no, pues yo prefiero mejor la combinación tecnológica y efectos, experimentar, ¿no? Hay todo eso. Entonces voy a poner algunos ejemplos de música que tienen ya más como este mosaico ampliado de formas de creación. Y como cada viernes siempre nos hemos hecho el compromiso de presentarles la discografía que se ha hecho. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que yo voy a enunciar en este momento algunos fragmentos de lo que vamos a escuchar ahora, y al término voy a mencionar el resto de la discografía que se escuchó durante la semana, para que ustedes también los puedan escuchar en versiones completas en la plataforma digital de su preferencia, o en el formato de su preferencia, llámese disco, LP, CD, MP3, en el formato que ustedes tengan, o en la plataforma digital de su preferencia. Ustedes pueden
acceder, ustedes pueden escuchar, pero digamos es lo que nosotros hacemos aquí y la evidentemente recomendación para escuchar la música de forma completa. Bueno, pues vamos a hacer este fragmento, vamos a ver fragmentos de una obra que se llama Poema Electrónico de Edgar Varese, de uno de estos compositores que yo les decía que es de estos no alineados. Y bueno, pues vamos a ir poniendo fragmentos de propuestas y quizás podríamos describir un poco esas tendencias. Bueno, hasta aquí creo que es un mosaico de sonoridades diferentes, ¿no? Empieza con algo como aparentemente tradicional de tener como un acorde, una nota en particular así estática, de repente combinar ruidos con sonidos, ¿no? De repente se oyó como una sirena literal como de una ambulancia, y con instrumentos convencionales. De hecho ahorita corté justamente en la entrada de un trombón. Vamos a seguir escuchando. Aquí por ejemplo ya hubo como una combinación tímbrica de instrumentos acústicos, pero también de efectos electrónicos a través de lo que les llamaba de una grabación insertada a través de una cinta magnetofónica o de algo parecido, de un efecto como un silbido, ¿no? Y así podríamos ver diferentes casos. Voy a adelantar un poquito la grabación para presentar otro pasaje para que vayamos identificando, sobre todo en el ámbito tímbrico. Ya se dan cuenta que aquí ya no estamos hablando de que si es tonal, de que si es un acorde o de que si es una situación melódica con algún contenido. Simplemente estamos hablando de acomodos sonoros y de experimentaciones y efectos. Entonces el factor fundamental que rige esta obra es la tímbrica, es la emisión, la fuente de emisión de los sonidos que nos llegan al oído. Aquí hubo una preponderancia de una intervención de una cantante. Si escucharon, no hay una línea melódica como tal, sino más bien como entre algo parlado y algo colocado vocalmente. Pero llama la atención también la oscilación, si se le podemos llamar así, la oscilación de un sonido que aparentemente tendría que estar estable, de acuerdo a los cánones de una afinación temperada, clásica, estilo Bach, estilo Vivaldi. Entonces aquí hay una oscilación en la entonación. Bueno, a esto es a lo que refiere Julián Carrillo con su teoría del sonido 13. O sea, el dividir el sonido todavía en porciones más pequeñas, que se logre todavía captar en audición, pero que sí nos marquen que todavía que ahí puede haber una pequeña diferencia de captación sonora auditivamente que va más allá de lo convencional del tono y del semitono. Bien, voy a ver ahora, les voy a presentar otra obra. Se llama Lux Eterna en latín, de hecho está escrito en latín, de Giorgi Ligeti, disculpen.
Aquí, por ejemplo, se nota una tendencia de utilizar voces de coro insertados con algunos instrumentos de cuerda y otro tipo de efectos en el cual a partir de un sonido estable empieza a haber como una incursión y un ambiente de ir generando otro tipo de sonoridades polifónicamente hablando, es decir, más voces que se van escuchando, pero que van como tejiendo una transformación del sonido, como una suerte de deformación del mismo a través de un efecto acústico en el cual pues va como que algo va floreciendo, como que algo se va cambiando de espectro, ¿no? Voy a poner otro fragmentito de esta misma pieza, Lux Eterna, Giorgi Ligeti. Si observan aquí, empieza como a tener una suerte de juego vocal basado en un esquema antiguo llamado coral, que es poner varias voces en bloques y tratar de moverse. Pero este movimiento pues es muy sutil, no tiene mucha variación emotiva ni una variación rítmica de contraste, ¿no? Son ejemplos de tendencias experimentales sonoras. Ahora les voy a poner una composición del director de orquesta francés Pierre Boulez, pero esto es una obra original del maestro Pierre Boulez, que se llama Réponse. Bueno, aquí una característica es el uso preferentemente instrumental y con instrumentos tradicionales de una orquesta sinfónica o de un ensamble de cámara, donde predominan muchos instrumentos de viento, pero también es una combinación tímbricamente variada también con algunos instrumentos de cuerda. O sea, es un formato de una instrumentación tradicional, pero el acomodo sonoro, como ven, no tiene ninguna orientación tonal, ninguna orientación hacia una escala ni nada, sino simplemente es la tensión provocada por la superposición de sonidos o la no tensión de la misma. O sea, se juega más con esos grados de tensión que impactan al organismo. Por eso yo hablaba en mis primeras clases de que una de las facultades del sonido y también eventualmente de algunos ruidos, pues tenemos este efecto. Bueno, les voy a presentar ahora una obra de Béla Bartók, que es un fragmento de su sonata para 2 pianos y percusiones, en la cual vamos a ver como que otro esquema, otra situación. Escuchemos. Voy a poner otro fragmento y a escuchar una introducción con varios tímbricas de percusión, que entonces básicamente si hay una estabilidad de pulso, se siente esto, pero lo importante es el color o la identificación tímbrica de cada uno. Vamos a escuchar otro fragmento. Aquí en el diálogo de los pianos seguramente lo que se escuchó más fue como que 2 tipos de propuesta. Una tratando de
construir un sistema escalístico determinado que puede ser modal o panmodal, que también se le llama, o sea, partir diferentes escalas, como un intento de construcción de escalas, pero en contraparte también hay elementos en el cual ya no hay esta situación de la continuación de una escala o que lleve a un clímax en particular, sino en realidad ya vamos hacia otra sonoridad que rompe totalmente, ¿no? Vamos a escuchar ahora otro fragmento de otra obra, que es el concierto para piano número 4 op. 130 de Geert Wright. Es un compositor de generación más actual. Aurora Borealis es el sobrenombre de este pequeño concierto para piano y orquesta. Aquí lo que podemos escuchar es un planteamiento armónico que va entre lo experimental de acomodo, como un poco al estilo de Schoenberg o lo que escuchamos de Pierre Boulez, pero mucho más tenue en cuanto a la intensidad, pero de repente sí sonoridades que nos recuerdan un poco a la tradicional relación consonancia-disonancia, o sea, no está comprometido con otro tipo de o con una ideología en particular, simplemente utiliza los elementos, los combina para generar lo que pues el compositor considera que es una aurora boreal, o sea, ustedes saben, ese espectro de la colocación del firmamento en las estrellas, algo más con esta visión, ¿no? Vamos a escuchar otro fragmento. Bueno, aquí lo que se escucha ya es como un contraste en cuanto a esta cuestión estática, ya se vuelve más activa, inclusive predominan dos patrones rítmicos superpuestos simultáneamente en cuanto a la acentuación métrica, aparte de la, digamos, la incursión multitímbrica de instrumentos de aliento, con un teclado, con piano, pero también con algunos instrumentos de percusión, dándole como un toque. Igualmente, pues como vemos, el mosaico de opciones de creación es muy diversa, y hablar ya de este tema pues es bastante más amplio, y pues pero a grandes rasgos el avant-garde entonces pues es el vanguardismo, es lo que es lo vigente, y sobre todo con aportaciones que sí voltean a ver estructuras ya hechas, y por otro lado una experimentación sonora a través de la explotación más del aspecto del timbre, y en algunos casos de la intensidad, y en algunos casos de la propia textura que le da el instrumento en particular, y también construir sobre lo ya hecho nuevas formas de ordenar los sonidos a través de nuevas escalas, a través de nuevas fórmulas, incluido la división del sonido, como ya escuchamos, en porciones pequeñas. Bueno, entonces, si me permiten, voy a leerles la discografía que hemos ocupado en esta semana. Ya hablamos de las intervenciones de la música de vanguardia, entonces vamos a mencionar qué otras cosas hemos escuchado. El día de ayer escuchamos una obra llamado Gruppen for Drei Orchester de Karlheinz Stockhausen, fragmentos de las metamorfosis sinfónicas sobre temas de Carl Maria von Weber de
Hindemith, el número específico de Turandot. De los 3 estudios para piano, el número uno, el opus 11 de Arnold Schoenberg, una pieza para piano solo. También escuchamos fragmentos de la pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, hablando del impresionismo. Habanera de la Rapsodia Española de Maurice Ravel también, Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy, igualmente Juego de las olas de su obra sinfónica El mar, también obra de Claude Debussy. Escuchamos también El aparecido, danza del terror, es un fragmento de la obra del ballet El amor brujo de Manuel de Falla. Igualmente escuchamos la danza final J del ballet El sombrero de 3 picos, también de Manuel de Falla como autor. Todos estos autores impresionistas. También como antecedente de todo esto, ahora sí que lo agarré al revés de lo actual a lo anterior. Escuchamos El sueño de una noche de aquelarre de la Sinfonía Fantástica opus 14 de Héctor Berlioz, y también Preludio y muerte de Isolda de la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner, como antecedente de la explicación de todo lo acontecido en el siglo XX hasta lo que acaban de escuchar ahora. Pues esta es la discografía que nosotros proponemos justamente. Y por último, ya para despedirme, les dejo las preguntas de esta clase de hoy para que las puedan contestar mañana. Recuerden que por única ocasión transmitiré el día de mañana sábado, porque el próximo lunes no vamos a hacer transmisión en vivo. Entonces mañana sábado nos vemos a las 4 de la tarde. Va a ser la cita de la transmisión en vivo a las 4 de la tarde. Y ya empezaremos con el contenido que corresponde a la semana 3, que es ya relacionado con el jazz. Bueno, vamos a las preguntas para cerrar este tema. Entonces, y haciendo el resumen, por supuesto, es muy importante. Recuerden que la palabra vanguard se refiere al vanguardismo, o en este caso a la música de vanguardia, ¿no? Que también también es una música, pues, que denota provocación, ¿no? Provocación como algo para llamar la atención. Pero si ustedes quieren tener la idea de qué es el avant-garde, pues ustedes con que digan que es el vanguardismo, es lo mismo, ¿no? Entonces avant-garde es vanguardismo, así de simple. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que hablábamos de algo, digamos, no novedoso, pero sí consecuencia de, sobre todo lo planteado por el dodecafonismo, que es un concepto llamado atonalidad. La palabra atonal significa sin tonalidad, ¿no? Que básicamente consiste en crear música con absoluta independencia armónica y sin patrones ni reglas de la armonía conocida hasta antes de esto, ¿no? Entonces, si ustedes quieren recordar o les preguntan sobre, bueno, ¿qué significa esto de la tonalidad? Atonalidad, bueno, pues es una forma de hacer música a través de una absoluta independencia armónica sin reglas ni patrones propios de lo tradicional. Ahí tienen entonces ya, si ustedes quieren debatir o que de repente una discusión y sacan el tema, pues recuerden que la atonalidad pues es una forma de crear música con una independencia armónica, sin patrones y sin reglas que nos recuerden del sistema tradicional. Y claro, a final de cuentas, el vanguardismo o avant-garde es, a final de cuentas, una búsqueda de sonoridades originales, rompiendo esquemas que vayan hacia lo estético, sino más bien otro tipo de estructura, más experimental o como ustedes lo quieran llamar. Entonces esto es importante porque si alguien de repente les pregunta, bueno, ¿cómo podemos englobar o cómo podemos resumir este fenómeno del vanguardismo? Entonces pues es a través de que buscan más bien la originalidad, ¿no? Y rompen con todos los esquemas establecidos totalmente, ¿no? A cambio de proponer una nueva forma de combinar los sonidos de forma más experimental. Bueno, pues este es como el resumen de lo que vimos en clase. Entonces ahora sí ya voy a las preguntas ya para despedirnos. Entonces, ¿qué significa avant-garde?
Esa es la primera pregunta. ¿Qué significa avant-garde? La segunda pregunta es ¿a qué refiere el término atonalismo o atonalidad? La repito, ¿a qué refiere el término atonalismo o atonalidad? Y la última pregunta es ¿cómo se puede resumir el avant-garde? ¿Cómo se puede resumir el avant-garde? Pues este es lo que tenemos de preguntas para el día de hoy. Pues entonces yo paso a retirarme. Nos vemos en la noche, los que gusten acompañarme a través de mi perfil de Facebook para seguir haciendo música en vivo. Por mi parte es todo, que tengan pues un excelente fin de semana. Nos vamos a ver mañana sábado a las 4 de la tarde en la transmisión iniciando la tercera semana de este curso, Apreciación Musical Alternativa. Pues espero que estén aprovechando este curso y pues nos estamos viendo muy pronto.